Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Alejandra Díaz y voy a ser su profesora, en este caso, para ustedes chicos de PreICFES, del área de Ciencias Sociales y de Competencias Ciudadanas. Recuerden que una de las cosas más importantes que preguntan dentro del examen de estado ICFES es competencias ciudadanas. Si ustedes se dan cuenta, el examen de estado ICFES va de 7 de la mañana aproximadamente hasta las 4 o 5 de la tarde, pero entonces para que lo tengan también muy presente en el momento de presentar el examen como tal, en el horario tanto de la mañana como en el horario de la tarde, ustedes van a tener que presentar dos áreas en específico muy importantes que se repiten en cada una de las sesiones. En la sesión de la mañana ustedes van a ver tanto matemáticas como competencias ciudadanas y en la tarde también. Por eso es tan importante que ustedes tengan claridad sobre todo lo que vamos a ver en competencias ciudadanas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. ¿Qué es lo más importante para competencias ciudadanas? Pero para eso históricamente tenemos que saber por qué surge esa área del conocimiento y por qué está involucrada dentro de las ciencias sociales. Resulta que aproximadamente para el año 2003, o sea, estamos hablando de que ya fue hace un buen tiempo, el Estado como tal dio cuenta de una serie de problemáticas que estaban sucediendo dentro de las aulas de clase. Entre eso, una serie de violencia y demás que se estaba viendo reflejada no solamente en las aulas de clase, sino también en los hogares colombianos. Resulta que el Estado, ante ese afán de saber qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba pasando, pues obviamente empezaron a indagar y empezaron a mirar qué era lo que sucedía como tal. Resulta que empezaron a visibilizar un fenómeno supremamente importante dentro de todos los hogares colombianos, y es lo que ustedes conocen hoy en día como bullying o matoneo, ¿sí? Resulta que el Estado dijo como espérese un momento y empezamos a mirar qué es lo que está sucediendo como tal pues en cada uno de los hogares colombianos. Resulta que en el año 2003 dijeron, para que nosotros podamos analizar si realmente los jóvenes de este país están pendientes de lo que está sucediendo en sus hogares o no, pues vamos a mirar qué es lo que sucede. Resulta que en el examen de estado, que anteriormente, para que ustedes también lo tengan en cuenta y sepan de la que se salvaron también, duraba 2 días, ahora solamente dura un día. Resulta que durante esos 2 días, pues obviamente también preguntaban pues ciencias sociales y todas las áreas del común, pero preguntaban unas específicamente que eran pues en esa época violencia y sociedad, medios de comunicación y medio ambiente. La que más se podría asemejar como tal a competencias ciudadanas pues era violencia y sociedad, ¿sí? Entonces resulta que empezaron a notar que en esas preguntas de violencia y sociedad siempre había un puntaje más bajo. Entonces a partir del año 2003 dijeron como pues sería pues considerable, ya que vamos a colocar solamente un día de examen de estado, pues mirar si los jóvenes realmente podrían responder preguntas específicas sobre resolución de conflictos. Es decir, si un estudiante colombiano no sabe solucionar un conflicto, si se ve enfrentado a cierta situación, ¿qué es lo que debe hacer? Entonces estaban haciendo una prueba piloto, pero cuando determinaron definitivamente que competencias ciudadanas era un área del conocimiento que debía ir obligatoriamente dentro del examen de estado, pues fue en el año 2008. ¿Por qué en el año 2008? Porque durante el año 2008 hubo un suceso completamente radical que cambió la historia absolutamente de todos los jóvenes, sobre todo aquí en la capital, ¿sí? Pero también a nivel Colombia, y fue el caso de un joven que se llamaba Sergio Daniel Urrego. No sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, ¿sí? Pero Sergio Daniel Urrego hoy en día es una ley que está dentro de la Constitución Política de Colombia, que más adelante vamos a hablar de ella. ¿Quién era Sergio Daniel Urrego? Sergio Daniel Urrego era un estudiante como ustedes, común y corriente, de grado 11, de uno de los mejores colegios de Colombia y de Bogotá, categorizado como uno de las instituciones educativas que más tienen prestigio y demás, no solamente por sus instalaciones, sino también por los resultados que tienen los jóvenes. Resulta que Sergio Daniel era un estudiante que su núcleo familiar en Bogotá era su abuela, porque su mamá y su papá son personas que trabajaban pues constantemente fuera de la ciudad. Entonces, ¿dónde trabajaba, por ejemplo, la mamá de Sergio Daniel? Ella es una enfermera que trabaja en la ciudad de Cali. Y el papá es un señor que tiene que ver muchísimo con las petroleras del país. Entonces, por ende, por sus trabajos ellos tenían que estar saliendo y tenían que estar volviendo, ¿sí? Entonces, con Sergio Daniel no se veían mucho. Sergio Daniel no tiene hermanos ni hermanas. Solamente su núcleo familiar era su abuela.
¿Qué pasa con Sergio Daniel? Sergio Daniel era un estudiante supremamente pilo. Era tan pilo que lideraba como tal, y esto préstenme mucha atención porque es algo que los jóvenes hoy en día han ido demostrando nuevamente. Hubo una etapa de la historia en la que los jóvenes no hacían absolutamente nada, como que todo lo que recibían de las clases como ay qué chévere y demás. Ahora hoy en día se han empezado a empapar de la realidad de lo que está sucediendo en el país y como que se han vuelto más activos en ese sentido. Entre esos Sergio Daniel, pues él lideraba como tal un grupo anarquista. ¿Sí? Esos son conceptos que ustedes también tienen que tener en cuenta y eso lo van a ver ustedes en ciencias sociales específicamente. Tenía como tal un grupo anarquista de la comunidad LGBTI, que más adelante en otra sesión vamos a hablar de a qué hace referencia a la comunidad LGBTI, qué son esas siglas y demás. Resulta que lideraba como tal este movimiento, no solamente dentro de su colegio, sino también en otros colegios y en otras partes en donde él mismo iba y formaba espacios de discusión, hacía justamente también, por ejemplo, recolectas para la gente que pertenecía a esta comunidad, que desafortunadamente no tenía la posibilidad, por ejemplo, de ir y buscar alimentos. Ustedes saben que las personas, no todo el mundo tiene dinero, pues se la tiene que rebuscar también. Resulta que Sergio Daniel lideraba eso. Sus compañeros de clase sabían de eso, pero pues ustedes saben, y a esto va lo del matoneo, lo del bullying, algunos de sus compañeros estaban en contra de lo que él lideraba también, porque su condición sexual también era reconocida como tal dentro de los estudiantes del mismo colegio. Resulta que Sergio Daniel era homosexual y sus padres abiertamente lo sabían. ¿Qué pasa? Y aquí pueden hacer una referencia como tal a una película que se llama Las Mariposas Verdes. Es una película colombiana que se hizo en homenaje como tal a Sergio Daniel. El caso es que Sergio Daniel estaba un día en clase, se supo que él tenía una relación interpersonal con uno de sus compañeros, que pues, era absolutamente normal, pues dentro de los reglamentos que tienen los colegios, sea hombre o sea mujer, pues independientemente de eso, él podía tener su relación. Pero resulta que el problema empezó desde los docentes. Por eso es muy importante, chicos, que ustedes no solamente sepan cosas como por ejemplo lo de la Constitución Política de Colombia, sino también los manuales de convivencia, que son específicamente libros en donde están sus derechos y sus deberes también. O sea, donde ustedes pueden utilizar esos mecanismos para poder defenderse y saber a qué tienen derecho como tal, pero para esos derechos qué es lo que deben cumplir. O sea, ser consecuentes en lo que uno dice y hace también. Resulta que Sergio Daniel, ¿sí?, tenía su relación con él y efectivamente sus compañeros que no tenían ni idea se enteraron de lo que estaba pasando. En el momento en que se enteran de lo que está pasando con Sergio Daniel, empiezan a hacerle bullying y matoneo. A él no le importa, es una persona inteligente, es una persona que no se ve afectada por ese tipo de comentarios y él decide dejar de esta manera eso así. Pero su compañero sentimental sí empieza a sentirse afectado y como saben que se empieza a sentir afectado, lo empiezan como tal a vulnerar. En el momento en que lo empiezan a vulnerar como tal, pues Sergio Daniel abiertamente dice, pues qué es lo que está sucediendo, porque están vulnerando a mi compañero, o sea, no tiene derecho a expresarse como tal y demás. Resulta que empiezan a hacer una persecución durante todo el colegio y en una de las clases que tenía Sergio Daniel en ese momento como tal, su profesor, pues ustedes saben que hoy en día la tecnología es algo que pues nos invade, es algo que hace parte de la globalización y que se han vuelto herramientas necesarias también para nosotros. Fíjense en este momento lo que estamos haciendo. Y resulta que Sergio Daniel tenía en su puesto, ahí encimita, su celular. En el momento en que el profesor estaba pasando a mirar si están todos haciendo sus talleres respectivamente, todo respecto a la clase, pues resulta que Sergio Daniel coge su celular para mirar la hora. ¿Sí? Ustedes saben que hoy en día este tipo de cosas pues ya casi muy poca gente la utiliza porque pues la hora como tal sale en el celular. Resulta que Sergio Daniel toma su celular para mirar la hora y en el momento en que está mirando la hora pues pasa el profesor y le dice que por favor le dé el celular que va a quedar decomisado. Sergio Daniel le pregunta, profe, ¿por qué va a quedar decomisado mi celular? Le dice sencillamente porque no hace parte de la clase. Le dice, profe, yo lo tenía aquí y usted puede verificar, está bloqueado, estaba mirando la hora nomás. Resulta que el profesor le dice, no me importa, por favor desbloquéeme el celular. Y Sergio Daniel le dice, pues bueno, yo no tengo nada que ocultar, revise. En el momento en que entonces el profesor empieza a mirar el celular, pues resulta que empieza a ver unas fotos donde está Sergio Daniel con su novio, ¿sí?, abrazados, cogidos de la mano y demás. Y el profesor determina que eso es material pornográfico.
Obviamente los otros estudiantes que estaban en el salón, unos estaban de acuerdo con el profesor, otros no, le dicen como, profe, ¿qué le está pasando? Usted está invadiendo la intimidad como tal de nuestro compañero. Y él obviamente saca sus argumentos respecto al manual de convivencia, Constitución Política de Colombia. Recuerden lo que les dije de que él lideraba como tal un grupo anarquista, entonces él está muy empapado del tema y demás. Sencillamente el profesor determina que es material pornográfico, que es indebido y que lo va a llevar a coordinación. En el momento en que lleva eso a coordinación dice, tiene toda la razón, profesor, y lo pasa a instancias de rectoría. En rectoría, ¿cuál es la determinación que hacen? Y por eso, chicos, es muy importante que ustedes estén empapados de todo lo que tiene que ver con las competencias ciudadanas, que sean creados justamente es para que ustedes se puedan defender. Resulta que cuando llega eso a instancias como tal de rectoría, pues resulta que la rectora lo que determina es llamar tanto a los padres de familia de Sergio Daniel como a los padres de familia de su pareja. El problema, y esto va a sonar a pura historia, así mejor dicho, de novela y demás, pero es cierto, el problema es que en el momento en que llaman a los dos padres de familia, pues Sergio Daniel está muy confiado, pues porque justamente su papá y su mamá saben de su condición y no tienen ningún problema con eso. Son personas supremamente abiertas en su pensamiento y lo que quieren es que su hijo progrese, que es lo más importante en este momento. Pero resulta que los padres de familia de la pareja de Sergio Daniel no sabían de la condición sexual de su hijo. La rectora, poco delicada, ¿sí?, habla con los padres de familia, y esto es una cuestión que salió por Secretaría de Educación, Ministerio de Educación y demás, para que ustedes también se puedan documentar de esto, porque les repito, esto se volvió una ley, ¿sí? Resulta que los padres de familia, pues obviamente al enterarse que su hijo tiene una condición sexual diferente a las de sus compañeros, que para ellos, pues por ser tan conservadores, eso fue un escándalo y demás, dijeron que lo que estaba sucediendo era que Sergio Daniel lo que estaba haciendo era lavarle la cabeza a él con porquerías para que él dejara de pensar ese tipo de cosas, que eran del diablo. En ese momento, pues Sergio Daniel dice, no, espérese un momento, yo voy a decir algo muy importante. Esto que está sucediendo entre nosotros dos no fue porque yo lo propusiera. De hecho, él fue el que me propuso, yo acepté porque él sabía mi condición sexual. En ese momento, entonces, la rectora dice que el cupo no puede estar para los dos. Sergio Daniel, pues por ser una persona supremamente pila y demás, estaba en el colegio becado, fuera de eso. Y la rectora dice que, pues, desafortunadamente el cupo se los va a quitar a los dos. Sergio Daniel le refuta y le dice, ¿usted por qué me va a quitar ese cupo si yo soy una persona que a través de los años ha estado en este colegio y ha sido justamente por mi rendimiento académico? No he tenido una sola anotación en el observador, entonces quisiera saber por qué está cometiendo esa injusticia conmigo, por mi condición sexual. Ella dijo, no, lo que pasa es que usted está en los diferentes espacios del colegio haciendo eso, los niños pequeños lo ven y eso no es la ética que debemos implementar en el colegio y demás. Entonces lo que hace Sergio Daniel ante tanta presión que ha tenido no solamente de sus compañeros, de los padres de familia de su pareja, de la rectora, de los profesores, de los coordinadores y demás, él dice como tranquila, no le quita el cupo a mi compañero, que se quede con su cupo y lo que hago yo sencillamente es retirar, ¿sí? La rectora dijo como pues estoy de acuerdo con usted y Sergio Daniel se retira del colegio. Para él fue muy duro porque durante toda su vida él estuvo haciendo un proceso, lo que les digo, dentro de su institución académica, con sus compañeros, con todas las personas y demás, pues como para que se perdiera el último año. El examen de estado se presentaba ese año, en el 2008, la primera semana de agosto. Resulta que Sergio Daniel alcanzó a presentar el examen, ¿sí? Ustedes saben que los resultados se demoran muchísimo en pasar y eso, pues porque es a nivel Colombia. Bueno, resulta que Sergio Daniel presenta el examen. A la semana siguiente, pues él sigue hablando con su compañero, pues porque es su relación y demás. El compañero le dice que por favor no lo busque más, que definitivamente él necesita su espacio porque sus papás lo están presionando y él se siente muy mal, entonces que él no quiere que Sergio Daniel lo busque más. Ante eso, y pues como lo que les decía anteriormente, la única compañía de Sergio Daniel pues era su abuela en ese momento y sus papás estaban viajando constantemente, pues Sergio Daniel toma una determinación supremamente importante. Resulta que Sergio Daniel escribe una carta, la redacta, ¿sí?, y se la envía a su compañero sentimental, en donde le dice que no se preocupe,
que no va a pasar absolutamente nada, que él siga su vida, que él no lo va a molestar más y que no se sienta atormentado y afectado. Pero que lo más importante es que nunca niegue lo que es realmente, porque ahogarse en sus propios sentimientos y en su propio sentir como tal, pues hace que se sienta oprimido en sí mismo también. Entonces le dice que no se preocupe por eso. Escribe otra carta, esta sí no la redacta por computador, sino la escribe y la deja encima de la cama de su mamá. Y la otra carta la escribe y la deja encima de la mesa del comedor y dice: para mi abuelo. Son unas cartas supremamente bonitas que incluso ustedes pueden encontrar en cualquier página de internet, sobre todo por eso el Ministerio de Educación también lo tiene tan presente. Y Sergio Daniel, después de que escribe estas cartas, se dirige a un centro comercial, ¿sí?, que yo sé que ustedes lo conocen o lo han escuchado, que se llama Titán Plaza, aquí en la ciudad de Bogotá. Y lo que hace es dirigirse a la terraza del centro comercial y se lanza de cabeza. Desafortunadamente, pues cuando Sergio Daniel cae de cabeza, tiene un problema craneoencefálico. Después de eso llega la ambulancia y pues en el camino Sergio Daniel muere. La historia no acaba ahí, porque uno diría como: uy, pucha, o sea, Sergio Daniel pues fue muy duro todo esto que le está pasando y demás, y pues sí, o sea, son muchas cosas que uno día a día ve, pero la historia no queda ahí, porque resulta que después de que sus compañeros de grado 11, ¿sí?, con los que se iba a graduar y demás, se enteran que él se ha suicidado, pues hacen un plantón dentro del colegio. ¿Qué es un plantón? Un plantón, básicamente, también para que lo tengan en cuenta porque son conceptos que pueden llegar a salir dentro de lo de competencias ciudadanas. Un plantón básicamente es una reunión de ciertas personas que pertenecen a un grupo en específico, que debaten o alegan o reclaman como tal ciertos derechos que como tal les pertenecen también. Los estudiantes de este colegio hacen el plantón dentro del colegio, reclamando por las injusticias que se han cometido, por las determinaciones también que se tomaron y demás. La decisión que tomó como tal la rectora del colegio junto con su coordinación académica y demás fue decir básicamente que absolutamente todos los estudiantes de ese grado 11 quedaban suspendidos. Ante esa noticia y ante la queja de los diferentes padres de familia que empiezan a darse cuenta como de todas las injusticias que están sucediendo dentro de esta institución, pues lo que hacen es mandar una carta a la Secretaría de Educación. Carta que no solamente llega allá, sino también llega al Ministerio de Educación. ¿Dónde están hoy en día ese profesor, esa coordinadora y esa rectora? Básicamente pues fueron destituidos por parte del Ministerio de Educación, o sea, todo lo que estudiaron, sus licenciaturas y demás, se perdieron. Y a partir de este hecho importante surge la ley Sergio Daniel Urrego, una ley que habla de defenderse y como tal hablar y tener esos mecanismos de participación para no sentirse agredido en cuanto al bullying o matoneo, que es el que viven muchos estudiantes hoy en día. Por eso es claro también, chicos y chicas, que ustedes empiecen a darse cuenta que las competencias ciudadanas no son solamente para decir como: ay, si es que tengo que acordarme de lo que me dijo tal persona sobre la Constitución. No, es saber a qué tengo derecho y cómo tengo derecho a eso. Entonces, a partir de esta historia y a partir de lo que estamos aquí en este momento hablando, de la ley Sergio Daniel Urrego y demás cosas que vamos a empezar a tener en cuenta, vamos a empezar el proceso de competencias ciudadanas que empieza a partir de este momento. Bueno, entonces vamos a empezar de una vez. Lo más importante es que ustedes deben tener en cuenta que competencias ciudadanas tiene 3 habilidades en específico, ¿sí?, que las vamos a ir explicando cada una para que las tengan en cuenta en el momento de presentar el examen como tal. ¿Listo? Entonces está la primera, que es las cognitivas, está la segunda, que son las emocionales, y está la tercera, que son las comunicativas. Bien, entonces, ¿de qué se trata cada una? Las cognitivas, bueno, antes de explicar cada una, mejor. Este tipo de competencias como tal o de habilidades que debe tener el estudiante en sí de grado 11 básicamente es para que como tal el individuo, la persona, el estudiante, el actor, como ustedes lo quieran llamar, el sujeto o demás, es para que actúe de una manera constructiva en la sociedad en la que nos encontramos, una sociedad democrática.
que también debemos tener en cuenta cuál es ese concepto de democracia dentro de, pues obviamente, nuestro país, ¿sí? O sea, lo que está buscando como tal el Estado colombiano en este momento es que sus estudiantes sean de una manera constructivos y sean propositivos frente a las situaciones a las que se van a ver enfrentados en su vida académica, en su vida familiar, en su vida laboral, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces las repetimos. Las 3 habilidades son cognitivas, emocionales y comunicativas. Bien, entonces, ¿de qué se trata cada una de ellas? Las cognitivas, como su nombre lo dice, son unas competencias justamente que tratan de buscar y hacerle entender al estudiante qué es lo que debe comprender de cada situación. Por eso en competencias ciudadanas es muy importante, muchachos, y aquí esto para que lo tengamos en cuenta ahorita, más adelante vamos a ver algo importante dentro de la plataforma, es que ustedes puedan manejar la construcción de las preguntas, porque muchas veces la intención de la pregunta como tal dentro de las cognitivas es una y nosotros podemos interpretarla de otra manera, ¿sí? Ahorita ponemos un ejemplo de ello. Están las emocionales, ¿sí? Que es el saber hacer como tal, el sentir y saber discernir también es muy importante porque somos seres humanos y pues como seres humanos también actuamos muchas veces sin querer, irracionalmente frente a situaciones como tal. Entonces, lo que busca como tal las competencias ciudadanas es que ustedes sean supremamente organizados dentro de las cosas o actos que ustedes vayan a ver en cualquier situación y que ustedes puedan determinar como, venga, esto es lo más indicado que debemos hacer en este momento o yo debo buscar otra posibilidad, otra manera, bueno, ¿sí? Entonces, para que la emoción justamente no vaya a superar la razón, ¿sí? Porque muchas veces nosotros, y sobre todo los latinoamericanos, somos muy emotivos, ¿sí? Entonces nosotros estamos en constante que la fiesta, estamos también que los amigos, que las redes sociales, y está muy bien porque eso es lo que nos hace tan únicos también a los latinoamericanos, pero pues también nos hace muy únicos en la toma de decisiones que muchas veces pues no son las más indicadas. Entonces es muy importante también que tengamos eso en cuenta. Ese saber hacer es relacionarse con las personas pues de una manera justa y comprensiva. Hoy en día, y les soy muy honesta, he visto como muchos estudiantes, por ejemplo, se relacionan de ciertas maneras. Y hablo que pueden ser rituales, pueden ser también maneras de obrar, de sentir, ¿sí? Acciones como tal del estudiante, que lo que hacen pues obviamente es ser pues unos saludos y unas gesticulaciones bien particulares como tal, ¿sí? No está mal, pero siempre debe haber como tal una brecha entre las personas que se llama el respeto. Aquí los valores empiezan a tener una importancia tan grande en el momento de relacionarnos con las personas. Hay personas que son muy introvertidas, por ejemplo. ¿Qué es ser introvertido? Para los que no sepan, introvertido es que estoy muchísimas veces con las acciones que yo tengo hacia mí misma, ¿sí? Entonces eso hace o determina, por ejemplo, que yo no quiera hablar con muchas personas que digamos, ¿sí? Cuando yo soy muy extrovertida, por ejemplo, yo soy muy extrovertida, pues me gusta estar con muchas personas, hablar con ellos. De pronto los que algunos ya me han visto en el instituto saben que yo me hablo con uno, con el otro, estoy hablando, sí, con los estudiantes y demás, y no está mal tampoco, siempre y cuando esté la brecha del respeto. Es lo más importante en este momento. Y por último, pues están las comunicativas. ¿Qué tienen que ver las comunicativas? Las comunicativas son las que permiten que cada persona construya una convivencia pacífica, que participe pacíficamente en cada uno de esos procesos democráticos y pues que valore esa pluralidad y la diferencia. Vamos a tener en cuenta, y bueno, de una vez les digo, competencias ciudadanas es un área del conocimiento en donde pueden haber muchísimas dudas o pueden haber muchísimos pensamientos diferentes que son totalmente respetables, ¿sí? Pero sobre ciertas dinámicas que aparecen en la sociedad, ¿sí? Hay personas que no toleran a ciertas otras personas por su nacionalidad, ¿sí? Y eso determina también que aparezcan otros conceptos como la xenofobia y demás. Colombia es un país que afortunadamente, otras personas lo ven como desafortunado,
Es un lugar donde llegan muchas personas de muchos lugares, donde tenemos la posibilidad de aprender de todas estas personas y que las personas que lleguen aquí también pues aprendan de nosotros, que me parece muy chévere porque pueden ustedes también no solamente quedarse con la cultura y apropiarse de lo que ustedes tienen, sino compartir esa apropiación de la misma y también interactuar con otro tipo de culturas, que es lo que alimenta a una persona para poder entender más allá qué es lo que comprende la otra persona, ¿sí? Entonces esto hace que sea muy importante también la interacción, ¿no? Rafa, a mí no me gusta interactuar con nadie. Bueno, hay herramientas que nos sirven muchísimo, como por ejemplo en este momento la que estamos utilizando, que es pues obviamente la tecnología. ¿Sí? Yo puedo explorar a partir de muchísimas aplicaciones y demás cosas para conocer particularidades de la gente, lugares y demás. Pues no me gusta interactuar con la gente, es respetable, pero también lo puedo hacer de esa manera. ¿Sí? Pero en el momento en que yo tenga que hacer una pregunta o algo, saber comunicarme con esa persona, no llegar a agredirla, no llegar a romper como tal el respeto que tengo hacia el otro, pero que ninguna persona tampoco me vaya a atropellar, ¿sí? Es una cosa que tiene que ser recíproca. La reciprocidad es si yo doy, tú me das y así mismo, pero dentro de todo lo que llamamos el respeto. Entonces, basado en esas tres habilidades es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para el examen de estado, pues para obviamente empezar a hablar de las temáticas que tienen que ver específicamente con competencia ciudadana. ¿Listo? Ahora, cuando ya tenemos claro como tal cuáles son las competencias y qué es lo que van a preguntar básicamente y cuál es el enfoque que va a tener este examen, ¿sí? Entonces ahora sí podemos hablar de los temas específicamente que van a empezar dentro de las competencias ciudadanas. Pero para poder hablar de esos temas, entonces vamos a empezar a manejar unos conceptos supremamente importantes. ¿Listo? Entonces, primer concepto importante. El primer concepto importante es el Estado. ¿Por qué el Estado? Miren, muchachos y muchachas, es el momento en el que nosotros podemos estar en grado 10º o en 11 o incluso ya haber salido del colegio, ¿sí? Y esos conceptos que vamos a manejar ahorita, que son el de Estado, Gobierno y Nación, son conceptos que a nosotros nos los enseñan en quinto de primaria. Llegamos a grado 11 y no sabemos qué es Estado, Gobierno y Nación. No estoy diciendo que todos, pero sí la gran mayoría. Entonces uno habla del Estado, del Gobierno y la Nación y la gente queda loca porque no sabe qué es cada cosa. Entonces, Estado, Gobierno y Nación, ¿bien? Uno llega a la universidad, muchachos, y se los digo básicamente porque yo estuve en el proceso universitario donde preguntaba y conversaba con muchos compañeros de otras carreras y demás. Y les decía como, bueno, no, a partir de lo que dice el gobierno, no sé qué, y me decían, pero el gobierno del Estado no es lo mismo. Entonces yo decía, uy, bueno, si están en la universidad y se están preguntando este tipo de cosas, estamos mal. Y por eso podemos evidenciar que el país está mal, ¿bien? Porque no sabemos muchas cosas que están dentro de estas dinámicas, ¿bien? Pasan la universidad, están dentro de sus trabajos, están laborando, ejecutando cosas, bueno, en fin, están en sus trabajos y no saben qué es gobierno, Estado y nación. Llegan a la tercera edad y pasa lo mismo. Por eso, muchachos, es que a nosotros cuando nos dicen, por ejemplo, venga, pelee por sus derechos y demás frente a lo que está escriturado y eso, la gente dice como, ay, yo no voy a ir a hacer eso porque qué manera. No, no es decir eso, es decir, venga, espérese un momento, yo pago por esto, a mí me quitan plata de esto, yo tengo derecho a esto. Miren, les aseguro que ustedes pueden llegar y mirar la Constitución y hay una cantidad de derechos a los que ustedes tienen acceso que hoy en día ni siquiera saben cuáles son. Por eso es tan importante que sepamos estos conceptos, porque muchas de las preguntas, y vamos a ver ejemplos de esas preguntas, muchas de las preguntas que salen en el examen del Estado tienen que ver con esos conceptos. Bien, entonces vamos a mirar qué significa cada uno de esos conceptos. ¿Listo? Entonces estábamos en el primero, que es el Estado, ¿sí? ¿Qué es el Estado? Algunas personas dicen, ah, es que el Estado son los que mandan. El Estado, muchachos, y vamos a empezar a decirlo así supremamente claro, no nos vamos a poner a dar vueltas ni demás, sino para que ustedes lo tengan claro. El Estado como tal es aquel que tiene encerrado en su conjunto a todas las instituciones, ojo, las instituciones que son las que nos rigen a nosotros, los colombianos, todos aquellos que estamos aquí dentro de este territorio. ¿Listo? Instituciones.
Por ejemplo, una institución importante que está dentro del Estado que como tal cobija a todos los colombianos. Entonces, por ejemplo, esa institución, ¿cuál puede ser? El Senado. ¿Qué otra institución cobija a todos los colombianos? Por ejemplo, la policía. ¿Qué otra institución cobija a todos los colombianos? La milicia. ¿Qué otra institución cobija a todos los colombianos? La Cámara de Representantes. Y así sucesivamente, ¿sí? Eso es el Estado. ¿Bien? ¿Qué es el gobierno? El gobierno es como una vez me dijo un estudiante, no, es que el gobierno son los que gobiernan. No, el gobierno son aquellas personas que dirigen esas instituciones. O sea, el gobierno hace parte del Estado como tal, ¿bien? Son las personas que tienen poder, son las personas que nos representan a nosotros. Es decir, que el gobierno, palabras más, palabras menos, son los representantes de aquellos que han sido como tal los que eligieron que estuvieran ahí. Por lo tanto, nosotros los colombianos no hacemos parte del gobierno, hacemos parte del Estado, pero no del gobierno. ¿Por qué no hacemos parte del gobierno? Porque fuimos nosotros los que decidimos: necesito que usted quede electo para que me pueda representar, señor gobernador, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros eso? A través de un mecanismo de participación que se llama el voto. ¿Quiénes pueden votar? Las personas que pueden votar son aquellas que nosotros conocemos como los ciudadanos. ¿Qué es un ciudadano? Ojo con ir a decir que un ciudadano es el que es el de la ciudad, porque no, ahí la embarran. ¿Qué es un ciudadano? Un ciudadano, y eso empieza a partir de la Revolución Francesa, que fue donde apareció este concepto de ciudadanía. El ciudadano es aquella persona como tal que tiene derecho a elegir a su representante. Bien, eso surge durante la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque la gente empieza a decir: yo quiero votar. Ya no es el rey el que manda, sino la gente dice como: yo quiero votar, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante ser ciudadano. Profe, entonces, ¿quiénes son los ciudadanos aquí en Colombia? Claro, los ciudadanos son aquellas personas que tienen su mayoría de edad cumplida. Profe, entonces yo no soy un ciudadano porque soy menor de edad. No, no lo eres. Ay, profe, pero entonces soy colombiano. Claro, haces parte de este estado y de esta nación, que es a donde vamos ahorita. Pero en este momento no puedes elegir a un representante. Tienes acceso a diferentes mecanismos de participación, pero no eres un ciudadano. Si ya tienes 18 años, bienvenido, puedes ir a votar. Por eso es que tanto molestan cuando se les dice: vaya y vote, elija bien, escoja la persona que usted quiere que lo represente. ¿Por qué? Porque si nosotros escogemos mal, pues obviamente ahí es donde vamos a decir: yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con aquello y demás. Y resulta que vamos uno a mirar y resulta que esa persona nunca votó, resulta que esa persona votó por ese candidato, ¿sí? Entonces no tenemos cómo respaldarnos en cuanto a eso, ¿bien? Y el último concepto es el de nación. ¿Qué es la nación? La nación es el territorio en donde nosotros vivimos como tal. Es de acuerdo a donde se nos da nuestra nacionalidad. De nación viene ese concepto, la nacionalidad. Por eso, por haber nacido yo aquí en Colombia, Alejandra como tal, ha nacido acá, tengo una nacionalidad colombiana. Profe, que es que hay gente que llega y entonces quiere volverse colombiano. Claro, puede tener doble nacionalidad, pero entonces ¿qué tendría que hacer para eso? Hay ciertos estamentos que tiene cada país, ¿no? Cada nación, justamente. En Colombia, por ejemplo, si tú quieres tener acceso a la nacionalidad como tal, debes haber vivido por lo menos, mínimo, 10 años aquí en el país, y se te hacen una cantidad de preguntas que tienen referencia justamente a la historia de Colombia, al himno nacional, bueno, a los símbolos patrios como tal y demás, ¿sí? Si uno pasa esa prueba, pues tiene derecho a la nacionalidad colombiana también. Nosotros podemos acceder a otras nacionalidades también, ¿sí? Dependiendo de lo que determine cada nación. Con esos tres conceptos, es con los conceptos que ustedes se tienen que empezar a defender de aquí en adelante, porque todo va basado en las preguntas. Sale, por ejemplo, de acuerdo a lo que dice el Estado, de acuerdo a lo que determinó el gobierno, si usted está dentro de esta nación y demás, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, tres conceptos fundamentales: Estado, gobierno y nación. Bueno, entonces, ya aclaran los tres conceptos de Estado, gobierno y nación. Entonces ahora vamos a mirar por qué tantas preguntas de las que se hacen en competencias ciudadanas tienen que ver con esos tres conceptos. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es que dentro de todo lo que tiene que ver con los
organizaciones gubernamentales y demás, pues entonces aparecen ciertas ramas del poder. ¿Se acuerdan que por allá uno, como también en quinto de primaria, le dicen a uno que las ramas del poder, y los profesores molestan con eso y dicen que una y que la otra y no sé qué, y uno nunca se aprende esas cosas? Bueno, en el examen les pueden llegar a preguntar cosas referentes a las ramas del poder, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta lo siguiente: las ramas del poder son como están organizados como tal ciertas organizaciones, valga la redundancia, gubernamentales también, o instituciones como tal, que nos rigen a nosotros los colombianos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la rama legislativa. La rama legislativa es una rama supremamente importante. ¿Por qué? Porque legislativo hace referencia como tal a las leyes, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algo supremamente importante, que es el Congreso de la República. Y el Congreso de la República, que es lo más importante en este momento, porque cuando hablamos de legislar estamos hablando de las leyes, o sea, donde se construyen como tal. El Congreso de la República está dividido en el Senado de la República, y que hace la representación nacional, o sea, a nivel Colombia, y está la Cámara de Representantes, que es la representación regional, o sea, ciertas regiones en específico. ¿Cuáles son las funciones tanto del Senado de la República o la Cámara de Representantes? Las que ustedes pueden ver aquí. La primera es reformar la Constitución. La Constitución es ese libro sagrado de nosotros los colombianos, que era el que les venía hablando yo ahorita, donde se encuentran absolutamente todos los derechos y deberes a los cuales nosotros como colombianos, ¿sí?, tenemos acceso. La Constitución Política de Colombia tiene una gran historia, desde el año de 1886, cuando se escribió la primera Constitución Política, ¿sí?, que a través del tiempo se ha ido reformando, que también ha tenido pues variaciones, bueno, en fin, pero pues en este momento es nuestro libro como tal importante, en el cual nosotros encontramos nuestros derechos y deberes. La segunda obligación que tiene como tal la rama legislativa, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, es tramitar proyectos de ley hasta archivarlos o aprobarlos. Vuelvo y repito, son los encargados de hacer las leyes de este país. Por eso es de suma importancia, cuando les decía ahorita, el ir y votar. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros hacemos las votaciones, no solamente vamos y votamos por el presidente, nosotros vamos y votamos también por los senadores de la República de Colombia, que entre otras cosas estos conceptos de senado y demás vienen desde muchísimo antes, desde las civilizaciones antiguas. Hablamos de los griegos, los romanos, ¿sí?, desde ese concepto, y nosotros lo trajimos aquí a Colombia. O sea, imagínense hace cuánto tiempo está esto aquí en el país. Entonces, el Senado de la República también tiene votaciones. Nosotros los colombianos tenemos la obligación, o bueno, la responsabilidad más bien, de ir y elegir a esos representantes. El presidente, para que les quede claro, no es el que hace las leyes. Quienes hacen las leyes es el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Por eso es tan importante escoger bien los senadores, ¿bien? Ahora, ¿que cuántos cupos hay para senadores en la República de Colombia? Ustedes tienen que tener en cuenta también que el Senado de la República de este país es el sexto senado más grande del mundo. O sea, hay una cantidad de personas increíbles dentro del Senado. ¿Cuántas personas hay aquí? Hay 102 curules. ¿Qué es una curul? Una curul es la silla donde va a estar sentado el honorable senador de la República de Colombia, que ahorita más adelante les muestro una imagen para que ustedes vean cómo es el Senado, ¿sí? Y por último, la función que tiene el Senado de la Cámara de Representantes es ejercer control político sobre el gobierno y la administración. Lo que les decía, el presidente puede tener un proyecto de ley increíble, pero para que sea aprobado, primero tiene que pasar por el Senado de la República. Y si el Senado de la República aprueba ese proyecto de ley, se ejecuta. Si no, no se puede realizar como tal, ¿bien? Por eso ustedes saben que aquí en Colombia hay tantos partidos políticos, y pues la idea es que casi siempre los presidentes pues son simpatizantes a un partido político, y la idea de ellos es que siempre en el Senado, como el Senado son primero las elecciones de ellos que las de presidente, pues la idea es que en el Senado siempre queden más curules
de ese mismo partido político, para que todo lo que diga el presidente pues sea aprobado más rápido por el Senado de la República y pues obviamente por la Cámara de Representantes. Esta es la primera rama entonces, la rama legislativa, la encargada de hacer las leyes como tal. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar el Congreso de la República, el que estábamos mirando ahorita. Este es el Congreso de la República. Yo sé que muchas personas de aquí de Bogotá pues han visto esta estructura arquitectónica, y de pronto los que no son de Bogotá, que han venido desde diferentes lados del país y demás, pues no la han visto, o sí la han visto de pronto cuando han estado por ahí paseando y demás. Y esto está ubicado en la Plaza de Bolívar, ¿sí? La Plaza de Bolívar es una plaza supremamente antigua, ¿sí? Que tiene una estructura arquitectónica basada en la arquitectura de los europeos de hace muchísimo tiempo. Les estoy hablando de la época medieval, ¿sí? Donde está ubicada de ciertas maneras, o sea, hay unas estructuras estratégicamente colocadas en las plazas principales de cualquier ciudad o pueblo, demás. Siempre estaba ubicado el Congreso, ¿sí? Que es como la estructura gubernamental. Está la iglesia, supremamente importante, está la alcaldía, ¿sí? Y está donde se supone que es el lugar donde se deben ejecutar las leyes, que en este caso, pues como tal es donde se hace justicia, que es el Palacio de Justicia. ¿Qué otras cosas están ubicadas estratégicamente en estas plazas principales? Un colegio, y un colegio que ojalá sea de una orden católica, ¿sí? De la época. Aquí, por ejemplo, tenemos el Colegio San Bartolomé, que está ahí ubicado aquí al lado, al costado derecho del Congreso, ¿sí? Y tenemos también los bancos. Hay muchos bancos cerca de la Plaza de Bolívar, ¿sí? Porque es la estructura como funciona básicamente en las plazas principales. ¿Que dónde están los hospitales o los médicos y eso? Pues en la época medieval ustedes saben que la salud no era como pues lo muy importante que digamos, pero pues están muy cerca también. Eso con el tiempo se empieza a desarrollar porque se le empieza a dar también una importancia a la salud. Lo que pasa es que anteriormente se le daba más importancia era a la política y a la religión, ¿sí? Con el tiempo cambia eso, pero bueno, esta es la estructura arquitectónica. Esta estructura también tiene algo muy particular y entre otras cosas es muy histórico porque está basado en la estructura arquitectónica tanto de los griegos como de los romanos. Si ustedes se dan cuenta, estas columnas de acá hacen referencia a esa tipología de arquitectura. Están también aquí, esto que ustedes ven que son como unas copitas, eso se llama los grifos. Los grifos también hacen referencia a la estructura griega, a la estructura romana y demás. Y cuando ustedes están aquí cerquita, pues ustedes ven que están estas vallas, pero cuando ustedes están muy cerca alcanzan a ver estructuras que uno dice como, bueno, esto no es muy de Colombia, sino que hace como memoria a eso que les venía hablando ahorita, donde se hacen las leyes, el Senado y demás, ¿sí? Aquí es donde se reúnen estas personas para hacer las leyes de este país. Yo quería mostrarles, pues en lo posible traté de buscar una foto en donde estuvieran todos los honorables senadores de la República de Colombia, pero bueno, ustedes ya saben también la realidad de este país. Entonces aquí están las 102 curules. Ustedes pueden ver que cada curul tiene su respectivo senador y tiene su respectivo computador. Hay un presidente del Senado, hay un secretario del Senado, hay un moderador, ¿sí? Hay diferentes partidos políticos. Hace algunos años, casi medio siglo, estamos hablando, se dividían por colores. Ahora pues no hay ese problema, pero pues hay demasiados partidos políticos ahora. Pero pues bueno, este es el honorable Senado de la República de Colombia. Aquí hay muchas personas famosas que ustedes han escuchado, pues, tanto en noticias como en la farándula. Bueno, en fin, ustedes conocerán ya varios senadores de aquí, ¿sí? Y vamos a pasar entonces de la rama legislativa a la rama ejecutiva. La rama ejecutiva es la que está constituida básicamente por 4 sectores supremamente importantes. La rama ejecutiva, ¿por qué se llama ejecutiva? Se llama ejecutiva básicamente porque es la que ejecuta esas leyes que se han dispuesto ya. O sea, primero el palo es la rama legislativa donde se construyen esas leyes y luego pasamos a la rama ejecutiva que es donde se van a ejecutar. O sea, ¿quiénes las ejecutan? Tenemos en cabeza al presidente, en este caso el presidente de Colombia en este momento, el señor doctor Iván Duque, ¿sí? Y tenemos el vicepresidente y los ministros y las autoridades locales.
En este caso tenemos vicepresidenta en Colombia, que es Marta Lucía Ramírez, ¿sí? Y tenemos los diferentes ministerios, ¿sí? Para cada ministerio hay un representante. En Colombia el último ministerio que se creó fue el Ministerio de Deportes, pues que hacía muchísima falta porque pues los deportistas aquí en Colombia son un sector que está muy desamparado. Entonces se determinó que se debía crear el Ministerio de Deportes. Pero pues hay diferentes ministerios, está el Ministerio de Educación, está el Ministerio, ya lo hemos dicho, de Deportes, está el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Transporte, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay diferentes sectores organizados para eso. Y las autoridades locales hacen referencia ya específicamente como tal a las alcaldías, hacen referencia también, no solamente a la alcaldía de Bogotá, a la alcaldía local, sino también a las alcaldías de cada una de las localidades como tal en las que está dividida Bogotá, gobernadores, alcaldes de municipios, etcétera, etcétera. Esa es la rama ejecutiva como tal, ¿listo? Y por último tenemos la rama judicial. La rama judicial es la rama supremamente, no quiere decir que las otras no sean importantes, sino que tienen unas diligencias especiales, ¿sí? Entonces la rama judicial está dividida, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia. Se llama rama judicial porque son los que adjudican, son los que como tal determinan si la persona está estableciendo las cosas en el orden que es o no, ¿sí? Eso es la rama judicial. Entonces por eso tenemos la Corte Suprema de Justicia, que es la que determina si la persona está cumpliendo sus leyes o no. Está el Consejo de Estado, y ya vimos que era el Estado como tal, lo de las instituciones y demás. El Consejo de Estado es el que se reúne y dice como, venga, hay que mejorar esto, hay que estructurarlo de una manera diferente y demás. Está la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, fíjense, el nombre constitucional hace referencia a lo que es como tal la Constitución Política de Colombia. O sea, son los que dicen, venga, miramos si este libro, si lo estamos llevando en orden o no. La Fiscalía General de la Nación, que entre otras cosas la Fiscalía nace no hace mucho, estamos hablando ahorita de que el libro importante de nosotros, que es la Constitución Política de Colombia, pues está desde 1886, pero pues la Fiscalía General de la Nación nace aproximadamente en el año 94. Sí, ustedes dirán como, uy, eso hace mucho tiempo, pero pues en realidad no, porque la última reforma que se hizo, que fue la reforma de la Constitución, fue en el año 1991. Se le han venido haciendo pequeñas reformas, pero es que en el 91 fue una cosa impresionante, porque se empezaron a incluir las minorías en Colombia, que eso fue crucial como tal para la Constitución, porque veníamos de una Constitución que era supremamente conservadora en sus tradiciones. Entonces, la Fiscalía General de la Nación nace en 1994, basado en qué, muchachos, en algo que no podemos negar desafortunadamente de este país, y es que pues hay demasiada corrupción. Entonces, pues ellos necesitaban una entidad que fuera la que como tal examinara aquí específicamente qué era lo que decía la fiscalía, o sea, si realmente sí había justicia, no había justicia. Se encontraron muchísimos casos, y ustedes eso lo van a ver también en Historia de Colombia, se encontraron muchísimos casos donde dirigentes políticos importantes tenían nexos con el contrabando, con el narcotráfico, de ladrones, bueno, un montón de cosas, que eso fueron a la Fiscalía General de la Nación, ¿sí? Está el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces estamos hablando de la rama judicial, el que adjudica, el que determina, el que dice como si esto sí es así o no. Y las jurisdicciones especiales. Aquí tenemos, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Tenemos, por ejemplo, también las comisarías de familia, ¿sí? Ese tipo de cosas hacen la composición como tal de la rama judicial. Y esas tres ramas son las más importantes como tal y las que tenemos que tener en cuenta supremamente para el examen. Ahora, chicos, no está de más recordarles, ¿sí?, que nosotros como ingreso en la universidad estamos implementando también, pues para que ustedes se den cuenta, que tenemos aquí la plataforma virtual, ¿sí? Recuerden que cómo deben ingresar a la plataforma virtual para que no se vayan a perder: www.ingresialau.edu.co.
Apenas abre la página, ustedes se van a dirigir a la parte superior derecha y van a encontrar un link que dice Aula Virtual. Van a dar clic en Aula Virtual. Ahí se va a desprender como tal una página donde va a aparecer el usuario y la contraseña, ¿sí? ¿Cuál es el usuario? Su documento de identificación. ¿Cuál es la contraseña? Su documento de identificación como tal, ¿listo? Cuando ya ingresen ahí, ¿sí? Entonces van a buscar dónde está su programa, que en este caso es Breakfast, y van a encontrar esta plataforma que ustedes están viendo acá. Fíjense que aquí ustedes pueden ver el libro de respuestas, matemáticas y todas las áreas que ustedes ven acá, ¿sí? En este caso vamos a dirigirnos a competencias ciudadanas y va a abrir esta página, ¿sí? Entonces, cuando estamos aquí en competencias ciudadanas, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Ustedes van a ver que aquí está como tal lo que son las competencias ciudadanas, que era lo que habíamos visto ahorita. Está el libro que ustedes también tienen, que espero esté en sus casas, no lo hayan dejado ni lo hayan perdido, por favor, ¿sí? Y podemos ingresar acá a mirar el libro como tal, ¿sí? El libro es importante en este momento, ¿para qué? Para que ustedes puedan ver, por ejemplo, las preguntas que están, o sea, cómo es la estructura de las preguntas para el examen del Estado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los talleres donde ustedes encuentran preguntas que en la medida de lo posible, pues, que ustedes los puedan ir resolviendo en sus casas para que cuando nos veamos, pues, resolverles las preguntas muchísimo más fácil, ¿sí? Está entonces, por ejemplo, también aquí algunos videos que ustedes pueden ver, ¿sí? Que es, por ejemplo, los conceptos que estábamos hablando ahorita de Estado, gobierno, nación, ¿sí? Aquí mismo en competencias ciudadanas pueden ver acá los módulos en los que están divididos, ¿sí? Absolutamente todas las partes de esta sesión. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el módulo de multiperspectivismo. Y en este módulo, por ejemplo, lo que les decía, aquí aparece algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta y son los derechos humanos, que es una cosa que pues tiene que ver también muchísimo con la historia, sobre todo desde Francia, que es donde nace como tal esta carta, y cómo eso influye en los derechos humanos aquí en Colombia, los organismos internacionales, el conflicto armado en Colombia, que es supremamente importante para ciertas preguntas que les van a hacer, comunidades indígenas y afrodescendientes, tribus urbanas en Colombia. Ustedes, por ejemplo, si entran aquí al conflicto armado en Colombia, se van a dar cuenta que hay una cantidad, por ejemplo, de documentos que les pueden servir justamente para documentarse de cada una de las cosas que suceden en el país. Entonces, fíjense que aquí tenemos un documento de Miguel Humberto Jaime que habla del conflicto armado en Colombia, ¿sí? Ustedes, no les estoy diciendo léanse todos los documentos habidos y por haber que hay acá, no, pero pues sí, por ejemplo, aquí hay cosas supremamente importantes que me gustaría que ustedes empezaran a preguntarse, como por ejemplo, venga, ¿qué es esto que dice aquí la Unión Patriótica? ¿Qué es esto que aparece ahí? O sea, ¿por qué están hablando de eso? La profe nos explicó esto, el Estado, pero entonces, ¿por qué están hablando de la Unión Patriótica? ¿Qué es eso? Entonces, todas esas dudas que surjan, que ustedes vean en el libro y demás, lo ideal es que cuando tengamos la tutoría virtual, ustedes puedan empezar a hacer esas preguntas para que yo pueda ir contestándoles y podamos ir avanzando y ustedes lleguen, mejor dicho, más preparados que un cumbis, ¿sí? Para que ustedes lleguen al examen y digan, competencias ciudadanas, facilito, ¿sí? Entonces está, por ejemplo, este documento. Tenemos, por ejemplo, también otro tipo de documentos por acá, el de comunidades indígenas y afrodescendientes, el de las tribus urbanas. La idea es que ustedes puedan explorar como tal todo lo que está aquí, que sepan manejar la página también, que fíjense que acá también tenemos lo que son los talleres y los simulacros, ¿sí? Que pues también sería ideal que ustedes pues fueran practicando con esto, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque pues uno puede saber mucho el tema y demás, pero pues si no tiene la práctica con las preguntas, pues va a quedar muchísimo más complicado también, porque la estructura es bastante especial. Entonces, este taller, por ejemplo, me parece pertinente, el taller de profundización, porque fíjense, aquí hay muchas de las preguntas que ya explicamos en esta tutoría como tal. Aquí están preguntándonos qué es ser ciudadano,
defina qué es ciudadanía, defina qué es convivencia ciudadana, defina qué es preciudadanía, o sea que ustedes vendrían siendo que, por ejemplo, qué son las competencias ciudadanas, qué relación, mejor dicho, todo este taller que está acá, ustedes lo pueden resolver basado en lo que ya hablamos anteriormente. ¿Listo? Recuerden que cualquier cosa que necesiten, estamos aquí para servirles. Les mando un abrazo, no salgan, báñense las manos, pónganse el tapabocas, cuídense mucho que los necesitamos rápido en el instituto. Un beso y que estén muy bien.